Una tragedia enluta a la educación chilena. Una profesora es agredida con resultado de muerte por un estudiante. Las medidas que se están tomando para evitar que estos incidentes repliquen la situación que es casi normal en Estados Unidos, donde estudiantes ingresan a establecimientos para herir, incluso para matar a sus compañeros, ha llevado a activar una medida que no fue muy aceptada en su momento, pero que hoy parece una buena herramienta para evitar estos incidentes. Hoy los quiero invitar a hablar de los pórticos de seguridad en los colegios y escuelas de Chile. Es compleja la situación que está viviendo la educación chilena y que a días de haberse producido un incidente tan grave como el de Calama, que afectó la vida de una profesora y el riesgo vital de algunos alumnos, se ha sucedido también una situación similar, pero con armas de fuego en Argentina. Regularmente vemos estas noticias, pero están vinculadas a Estados Unidos, ¿cierto? Nos sorprende mucho el ingreso y el protocolo que tienen los establecimientos respecto a las medidas de seguridad cuando hay incidentes de atentados contra estudiantes, docentes y en realidad en universidades y colegios. En la época mía recuerdo siempre esa película que habla de un francotirador que se parapeta en una torre en una universidad, que dio varias versiones de películas, pero fue como el primero incidente que yo recuerdo de esta seguidilla de acciones que vemos regularmente en Estados Unidos, pero que ahora ha tenido su réplica en Chile. Eso no significa que no hayan habido incidentes anteriores, pero la magnitud de ver cómo un joven de 18 años, ya adulto, pero dentro de la educación secundaria tradicional, que ve a menores de edad, estuviera planificando el poder atentar contra sus compañeros y contra profesores, nos preocupa bastante. Me preocupa a mí primero porque yo soy de una familia de profesores, porque soy papá y tengo un niño que va a un colegio, y también porque doy clases en una universidad. Entonces hay sentimientos encontrados. Primero, efectivamente, uno se preocupa por las víctimas, ¿cierto? Las personas que perdieron su vida y las que quedaron malheridas. Después, por la reacción que tuvieron los padres y el temor que tiene que haber tenido toda esa comunidad escolar que no fue informada. Hay varios antecedentes con respecto a la carencia de un protocolo adecuado para resguardar a los demás y también una alerta con respecto a por qué los estudiantes son los que pudieron reducir a esta persona, que era su compañero, y no los adultos que habían en el establecimiento. Habla bien del pequeño héroe que logra reducirlo y los compañeros que lo apañan y colaboran con esa captura, pero ¿qué pasa con los adultos en el lugar? No había preparación, hubo más temor, estaban resguardando. Pero también me llevó a recordar una situación que afectó a mi ciudad. Recuerden que yo estoy en Temuco, a 680 kilómetros de Santiago, donde el alcalde Roberto Neira propuso una medida que fue bastante resistida. Y de hecho, yo puedo decir que también tenía mis opiniones en contrario porque no me parecía una buena señal, pero como dijo bien un padre hoy día de la ciudad de Calama, donde se produjo estos incidentes, los tiempos han cambiado. ¿Y qué medida era? Era la colocación de pórticos. Entonces les quiero recordar lo que sucedió en Temuco hace unos años atrás, cuando se implementaron los primeros pórticos en establecimientos educacionales y qué es lo que sucedió en Calama para los que no han visto la noticia y entiendan un poquito de la preocupación que hay. Vamos a ver qué decía la noticia. El Mercurio señala pórticos detectores de metales, los costos y funcionamiento de la medida que volvió al debate tras ataque en Calama. En Calama, en la ciudad del norte, es donde se produjo este ataque. Esta noticia es del 30 de marzo. El gobierno y algunos alcaldes han apuntado a iniciar la instalación de estos elementos en el establecimiento que lo requieran. Es una noticia redactada por Daniel Toro, y esto es de MOL, que es el diario Mercurio en su versión electrónica. El ataque a 3 estudiantes y 2 inspectores, resultando fallecidas una de ellas por parte de un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, hizo retomar con fuerza el debate respecto a la instalación de pórticos en los colegios. La ministra de Seguridad, Trinidad Snyder, y de Educación, María Pazarsola, han combinado a los colegios a que tomen medidas en esta línea y ha señalado que están trabajando en el reglamento para cuando se publique la ley de convivencia escolar que permite disponer de pórticos en los establecimientos, que ya el municipio de Temuco, donde se había implementado, había mencionado, si adelanto un poquito, era la ley Insuco, porque había tenido una aprobación en la Cámara que posibilitaba la instalación de los pórticos. Después les voy a comentar qué pasó en la ciudad, pero sigamos viendo qué pasa. Desde el Ministerio
Vamos a avanzar con las orientaciones y reglamentos para que en una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar a aquellos establecimientos que así lo requieran, pueden implementar medidas de seguridad como son los pórticos. Sostuvo la titular de Educación el viernes tras reunirse con la comunidad estudiantil del liceo afectado, porque están todos afectados, los profesores, los apoderados. Por su parte, el alcalde de Calama, Eliezer Chamorro, que es del Frente Regionalista Verde Social, eso es el FRBS, también ha hecho un llamado a que se avance en esta línea. El viernes, el jefe comunal comentó que estamos llanos a colocar detectores de tales toda vez que la comunidad educativa esté de acuerdo. Eso me parece fundamental. Este lunes el alcalde dijo a Radio Universo que tenemos respaldo legal con la ley de convivencia escolar, pero no tenemos el reglamento terminado. La misma ministra Arzola se comprometió a dentro de 30 días tener el reglamento para dar espacio a la instalación de detectores de metales que pueden estar perfectamente en el espacio público para no intervenir una propiedad privada. Agregó que anoche, tras reunirse con apoderados del colegio, llegaron a un consenso que si están de acuerdo con poner detectores de metales, nosotros vamos a estar disponibles, a pesar de que este tipo de soluciones no es la solución apropiada. Bueno, y esa es la discusión, ¿eh? La discusión que existe es si respecto la medida de poner pórticos es la medida adecuada. Aquí habíamos dicho que lo más relevante es que sucedió con las víctimas, que sucede con los familiares de las víctimas, con los apoderados de los estudiantes, con los estudiantes afectados, como también con la comunidad escolar, con los profesores que se vieron agredidos. Pero también hay un punto que no hay que obviar, es por qué sucede que personas que tienen un trastorno, pensando en que aquí hay alguna patología, o que han sido víctimas de bullying, como lo vemos en muchas películas y muchos documentales, ¿cierto? Que una persona es agredida por una comunidad, por sus compañeros, y al final explota, y explota de mala manera agrediéndolo. Alguien dijo que no es la mejor manera para actuar, evidentemente, o sea, no es una fórmula de resolver todo ese agobio que puede tener un adolescente de sentirse menospreciado, maltratado por sus pares, el llegar e intentar irlos a matar. No es la manera. Pero fracasa un poco todo el aparataje estatal que hay con respecto a la salud mental, ¿eh? Y los acompañamientos que tienen los mismos establecimientos educacionales respecto a los niños que son víctimas de maltrato y que podría llevar a situaciones como esta. Tanto que ese niño víctima del maltrato sea la víctima, es decir, que llegue a tales las agresiones que tenga situaciones graves, como que él tome una determinación. Hemos visto muchos casos de los muchachos, incluso adultos, ¿eh? Que se ven tan agobiados que al final optan por terminar con su vida, como aquellos que toman esta otra vía. Yo no tengo los antecedentes estadísticos para decir qué pasa con las personas que se ven en esta situación, cuántos toman esa decisión de agredir a terceros, a los que entienden que fueron sus victimarios o a los que no les prestaron apoyo. Pero hay un problema de salud mental, ¿eh? Chile tiene un problema de salud mental y tenemos un problema educacional vinculado a la salud mental porque los establecimientos educacionales no tienen herramientas adecuadas, más allá que hayan psicólogos. Hay que entender que los colegios no pueden suplir el servicio psicológico, psiquiátrico y de salud que tiene que entregar el Estado para los niños. Es decir, el colegio solo va a ser un aporte para colaborar, pero no quien tiene que llevar el tratamiento. El tratamiento tiene que llevarse en un servicio de salud. Porque se le carga mucho la mata, decimos nosotros, se le da demasiadas tareas indirectas o directas a los establecimientos educacionales para resolver problemas. Desde la alimentación que tienen los niños, hasta los procesos vacunatorios, hasta normas de civilidad, conducta, incluso afecto. Eso tiene un responsable en primera fuente que son los padres. Los padres tienen que hacerse cargo de esas necesidades, pero también entendamos que hay padres que se ven superados por las situaciones que viven sus hijos, tanto situaciones de salud, psicológica e incluso económicas, que necesitan otros apoyos. Pero también hay un grupo de padres que realmente no les interesa y uno los ve porque teniendo la opción en todos los niveles sociales de participar de la educación de sus hijos y de entregarle afecto, no lo ven. Lo vemos nosotros en las reuniones de apoderados. Hay un grupo de padres que por motivos laborales o económicos no puede existir regularmente, pero hay otros que, siendo invitados a varias instancias para ver cómo va el avance de sus hijos, no recurren. También si la preparación de los docentes es adecuada, pero tenemos ese ciclo y esa diferenciación entre los docentes que tienen mucho tiempo dentro de los establecimientos y aquellos que ingresan. Los que ingresan vienen con mucha ímpetu y con nuevas medidas y normativas que ya las tienen aquilatadas, ¿cierto? Ya saben que tienen que colaborar en algunos temas que antes no se veía, como lo que tiene que ver con la integración de las distintas formas de aprender, ¿cierto? De las diferentes situaciones que existen, y que no tiene que quedar al sentido común, sino que a las técnicas nuevas que hay. Nos vemos nosotros en la universidad, yo tengo cursos para ver las neurodivergencias, ¿cierto?
los distintos niveles, como también la problemática de género que puede existir, de identificación de género y otras situaciones, como también los niveles de convivencia que tienen que tener los estudiantes de distintos estratos sociales, como distintas culturas y nacionalidades, que es una situación que no era tan normal antes, pero ahora lo es. Entonces es cada día más complejo ser profesora, ¿eh? Uno tiene que evaluar cuando se dedica a esto, que no solo es dictar clases, sino también uno tiene que ver todas estas variables, ¿eh? Eso pasa, imagínense en un nivel inferior donde no son alumnos como los míos, que son todos mayores de edad, donde pueden entender instrucciones, a chicos que no puedan entender las instrucciones por su minoría de edad o donde efectivamente el establecimiento no cuenta con los niveles de infraestructura, de apoyo, preparación, tanto los paradocentes como los docentes. Es complejísimo, es complejísimo. Y cada vez que uno hace un comentario respecto a alguno de estos temas, es como si uno se pusiera del lugar del agresor. Entendamos que en un sistema judicial se van a medir estas variables, ¿cierto? Si efectivamente la persona tuvo una responsabilidad, si tenía alguna enfermedad mental, y también cómo se va a apoyar a las familias y a los grupos de apoderados y a los niños que vieron esta situación, que es terrible. Yo me recuerdo muchos influencers, tiktokeros y youtubers, padres que cuentan su vida diariamente, ¿cierto? En los vlogs o los vlogs de vida, las bitácoras de vida, donde comentan la angustia que se siente siendo padre en Estados Unidos cuando te llega el aviso a tu celular que tu colegio ha sido cerrado porque posiblemente hay un atentado. Uno dirá, no solo pasa en Estados Unidos, pasa en los barrios donde el microtráfico se los ha captado o el narcotráfico y los chicos tienen que esconderse porque hay balacera, que también ha pasado en Chile y pasa en muchos países de Latinoamérica. Hay mucho. Pero los portales es la discusión. Los portales, la gente los criticaba porque señalaba que era una señal de decir, eligen a mi colegio porque entienden que mis hijos son peligrosos. La respuesta en contraria era, es una medida de seguridad para, en cierta medida, desincentivar que alguien lleve algún instrumento, alguna arma que pueda dañar a otro. Es decir, que no vaya con cuchillo. Hoy día veía unos comentarios donde decían que en los establecimientos donde se ha comenzado a implementar, era establecimiento donde los chicos llevaban herramientas, porque eran liceos técnicos y evidentemente van a llevar herramientas que pueden producir daño. Y por lo tanto había que evitar que se llevaran otro tipo de cosas. Uno siempre piensa en las pistolas, ¿eh? Yo que tengo habitualidad con los pórticos, porque en tribunales se aplican pórticos, claro, uno piensa que alguien no vaya a entrar con una cortapluma, por ejemplo. Pero en mi época entrábamos con cortapluma porque los expedientes eran con papel y eran cosidos y a veces había que sacar hojas para hacer estos trámites. Entonces tú tenías que cortar tu expediente. Pero evidentemente ningún alumno de un colegio, salvo que tenga artes manuales, va a llevar una cortapluma y menos va a llevar un estoque y menos va a llevar un arma, como pasó en Argentina. Bueno, ¿qué pasó en Temuco? En Temuco hace unos años atrás, como les voy a mostrar, hubo una discusión porque el alcalde Roberto Neira quería instalar pórticos. De hecho, se instalaron y hoy día ha estado en la palestra de la noticia porque efectivamente es una medida que se ha valorado. ¿Qué decía la página del municipio de Temuco? Temuco defiende pórtico escolar tras millonaria multa, porque le aplicaron multa. No queremos volver atrás con una medida que la comunidad educativa valora. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, salió en defensa del INSUCO, luego que la Superintendencia de Educación multara con casi 4 millones de pesos al liceo por vulnerar la dignidad, integridad física y psíquica y el derecho a la educación de sus estudiantes. La Municipalidad de Temuco enfrentó una multa de 3.840.000 pesos, se calcula en UTM, que son unidades tributarias mensuales, aplicada por la Superintendencia de Educación del Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón, que es el INSUCO, un liceo de educación media, secundaria, luego de la instalación de un pórtico detector de metales sin autorización formal del Ministerio. La sanción contenía la resolución exenta, ahí está el número, acusa una vulneración de derechos y el incumplimiento de normas de seguridad y convivencia escolar, argumentando afectación a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la educación de los estudiantes. Claro, porque la discusión que existe ahí es, lo que yo le decía al principio, si efectivamente se está vulnerando los derechos de los niños y adolescentes en el sentido de tratarlos como delincuentes porque les pones un pórtico. ¿Ya? A primera vista sí, porque uno diría por qué se escogieron estos colegios. Se supone que había un indicador que señalaba que aquí hubo mayor incidente y era para darle tranquilidad a la comunidad escolar, principalmente a los profesores y a los niños, de que no llegaran chicos con armas. Sí, yo mi duda siempre es, ya, llegan con armas, pero algunos pueden llegar con droga, no lo detecta el metal, pero está mirado esto de la integridad física.
Entonces, el pórtico fue instalado en marzo como parte del plan Temuco Educa y Protege en uno de los liceos con mayor historial de hecho de violencia. A mí me contestaron lo que yo pensaba. Sí, tenía mayores indicadores. Según el municipio, su implementación fue consultada y aprobada por el Centro de Padres, Estudiantes, Apoderados y Docentes. Siempre van a haber votaciones, pero siempre va a haber un grupo que va a decir no me toman en consideración o se va a oponer a pesar de las votaciones. Se ha tergiversado demasiado esta cuestión de la aplicación de la democracia y el asambleísmo, ¿eh? Tanto porque se manipulan algunas votaciones, no se dejan entrar a los que tienen que oponerse o se fijan fecha, pasa en muchas organizaciones, como en aquellos grupos que se ven superados por las votaciones de los intereses que tienen y en realidad tratan de cambiar esa opinión a través de medidas de fuerza, ¿cierto? Pasan ambos casos. Que no se respeta la votación porque se critica que no fue democrática, no reunía los parámetros de que hayan sido abiertas o efectivamente me opongo porque no fue lo que yo quería. Entonces hubo de todo ahí. La medida ya lleva 3 meses de pilotaje con alta aprobación de la comunidad educativa. Pese a ello, la superintendencia otorgó un plazo de 15 días al establecimiento para presentar un recurso de reclamación. Ahí está el alcalde. Frente a esta situación, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, expresó su rechazo a la resolución. Nos llama la atención esta multa de la superintendencia que no tiene sustento en su argumento, porque, por ejemplo, se acusa que la instalación del pórtico vulnera la dignidad de la persona. Pero eso no es real y tampoco representa el sentir de los alumnos y la comunidad educativa, indicó Neira, agregando tajantemente que por ningún motivo se retirará el pórtico y anunció que se agotará las instancias legales para remitir la sanción. Hasta ahí no había desacato porque todavía le quedan recursos. Pero claro, hay que entender que algunos pueden decir, ¿por qué me vas a revisar mi mochila si uno fuera adulto? Me estás diciendo que yo soy un ladrón. Piensen lo que les pasa a ustedes cuando van al supermercado y un guardia o una tienda le dice, perdón, quiero ver su mochila. Uno podría decir, ¿pero por qué la quieres ver? ¿Qué es lo que piensa otro grupo de personas? Si nada temes, en realidad abres tu mochila. Pero otro dice, ¿pero por qué tengo que dejar que un tercero me revise sin autoridad legal? Porque es un guardia. La misma situación puede pasar acá. ¿Por qué me tienen que instalar un pórtico? ¿Me estás diciendo que llevo algo? ¿Ya? Entonces se producen muchas estas discusiones. ¿Eh? Yo entiendo que tienen que haber habido padres, apoderados y alumnos que tienen que haber dicho, yo no quiero que exista este pórtico. El edil agregó que presentarán el caso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara tras la invitación del diputado Henry Leal con el fin de impulsar modificaciones normativas que prioricen la seguridad de los estudiantes. Cuando están estos choques de derechos, mi privacidad y la seguridad, se tiende a que la seguridad sea la más resguardada. Por eso que los aeropuertos te revisan la mochila, la maleta, porque hay temores de seguridad, ¿cierto? Y porque efectivamente hay grupos que les interesa producir este temor. Uno entendería que también pueden pasar el establecimiento porque, como bien lo dijo el papá que yo vi, los tiempos han cambiado. Acá todos los representantes de esta comunidad educativa se sienten contentos con esta y otras acciones que por lo demás están dentro de nuestro plan integral Temuco Educa y Protege y que van en beneficio de la seguridad de nuestros alumnos. Ahora, además de defender hasta la última instancia, aceptaremos la invitación para ir a la Cámara, ¿cierto? Y la modificación que se produjo. Recordemos que esta polémica se dio a nivel nacional al principio del primer semestre, donde la instalación se hizo en un establecimiento con mayor acto de violencia y siempre con la conducta y aprobación. Bueno, y ahí está el pórtico. Y esta medida es la que se ha ahora vuelto a surgir y se está tratando de implementar. Y se cuenta. En años anteriores, antes de que existiera la ley de convivencia escolar, que aún no está operativa por no contar con un reglamento, es una ley, falta el reglamento para ver los detalles, ¿cierto? Cómo se va a implementar y algunas cosas más. Algunos establecimientos educativos pusieron detectores de metales a raíz de situación de violencia y balacera, que era lo más grave. Ante ello, la superintendencia cursó multa, porque era lo que tenía que hacer, estaba dentro de su facultad. Tal fue el caso del Colegio Salesiano, que inició en 2022 un proyecto de marcha blanca, que instaló detectores en Valparaíso, donde se multó por 5 millones por considerar que estos artefactos vulneran el derecho de los estudiantes a su integridad. Por su parte, el 2025, en marzo, el Instituto Superior de Comercio de Urso Saavedra instaló detectores el año pasado en mi ciudad y también tuvo multas. Entre los reparos, Cataldo, que era el exministro, apuntaba a la estigmatización de los alumnos, pero también a los costos que implicaría una implementación generalizada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el costo de los pórticos? Que también me entraba duda, ¿eh? Porque parece que no son tan caros como se decía. Para aplicación uniforme de medidas como esta, el nivel de desembolso fiscal estaría en grandes magnitudes, digamos, según lo que señalan estudios comparados en Estados Unidos, que hablamos de $5.000 por pórtico. Eso serían 5 millones de pesos. Más la mantención posterior de guardia de seguridad para operar. Todo lo anterior sin la certeza, además, de que efectivamente esto funcione. Ya son 5 millones. Es como la multa, ¿eh? O sea, te pasa una multa de 5 millones, pero no te pongo el pórtico. Entonces no tiene sentido en eso. Desincentivar la uso del pórtico porque no hay plata, pero te pasa una multa por el valor del pórtico. No me gustó la respuesta Cataldo.
que era el ministro anterior. ¿Cuál es el valor de un pórtico? Veamos. El tipo de pórtico que instaló el Instituto Superior de Comercio tiene un valor que va entre 1.027.000 y casi 3 millones. Yo entiendo que el pórtico no es la única solución, pero desincentiva. Son de esas medidas que colaboran con la persecución penal, infraccional y ayudan. Es como el letrero que te dice no estacionar. Tú dirás, hay gente que no lo va a respetar, pero va a haber un grupo mayor de gente que no se va a instalar en tu puerta porque tienes un letrero de no estacionar. Si el letrero no estuviera, sería mayor la cantidad de gente que se ganaría. Porque diría, no hay ningún letrero que lo dice. Entonces hay un grupo que respeta la norma, ¿cierto? Aquel que se le pasó por la cabeza o quiere entrar con un cuchillo, no va a entrar porque está el pórtico. Eso no significa que alguien no logre entrar. Porque si no, ¿qué pasa en Estados Unidos? Dicho pórtico posee 18 zonas de detección interconectadas y alarmas simultáneas en distintas zonas. Además posee luz LED para indicar la zona específica donde se ha detectado el metal y permite un conteo automático de las personas y alarmas. Bueno, a mí me pasó en un tribunal, en una audiencia, que mi cliente alegaba de que la persona tenía armas y la persona alegaba que no. Y en un arrebato, porque era bien arrebatado este señor, dice, ya que tanto, y nos tira la pistola encima de la mesa. En un tribunal que no se dedica a temas penales. Entonces llaman a Gendarmería, que es el que resguarda dentro del tribunal, retiran el arma y yo cuando salgo hablo con mis queridos amigos guardias, que estaban en la entrada, ¿cierto? Que son gendarmes, si no me equivoco, guardia de seguridad privado en esa zona y les digo, ojo, los van a llamar porque nos tiraron una pistola en la mesa. Y claro, ¿cómo pasó una persona con un detector de metales? No sé qué pasó después, pero el otro día estábamos todos, nos hacían abrir todo, pasar todo. Regularmente cuando éramos conocidos nos dejan pasar, pero me refiero, no pasáis por el pórtico todas tus cosas. O era más rápido la pasada. Ahora, en ese día fueron más rápidos. Se relajan esas medidas. El mercado ofrece pórticos de valores más altos que pueden llegar a 4,5 millones, que incluyen sensores de temperatura. Otros que ofrecen hasta 20 zonas de detección de metales o resistencia a agua y se implementan esencialmente en aeropuertos, bancos, cárceles que pueden llegar a 5 millones. Claro, porque una cosa que escuchaba es que ahora se habían modificado los tamaños de las botellitas que uno lleva de líquidos en las maletas. Que ese tamaño está basado en que hubo un posible atentado en un avión donde se llevaba líquido. Y si se combinaban esos líquidos se podía armar un explosivo. Pero con el porcentaje de reducción de las botellitas, esa combinación no producía ese reactivo. Ahora con los nuevos nuevos escáneres, como el que vi ¿cómo se llama? En Jorge Chávez, porque no había visto el escáner este que salía en películas, ¿cierto? El que te da vuelta la maletita digitalmente y que detecta el líquido. Ya no había esa imposibilidad en algún aeropuerto de llevar líquido de mayor tamaño, con el miedo de que fuera un componente que pudiera servir para algún artefacto. Este video me lo van a censurar mucho, porque digo muchas veces palabras que no se tienen que decir en YouTube. Pero bueno, todos ofrecen el mecanismo de tener un fácil traslado, puesto que la mayoría no utiliza cables, ¿cierto? Como que se carga. Y esa es la discusión que hay. Si vamos a tener, por esta trágica noticia de Calama, donde fueron agredidos con resultado de muerte una profesora y unos alumnos, el regreso de los pórticos, que es una señal de cambio de tiempo. Se necesitan pórticos porque es más insegura la vida y porque tenemos más enfermedades mentales vinculadas a temas de agresión, de soledad, de control de impulso. Y también porque hay gente que puede apoyar ciertas ideologías, movimientos, que puede considerar que es una buena fórmula, no tiene nada de bueno, que puede considerar que esto puede servir a su causa, ¿cierto? Lo veíamos con algunos atentados en su momento. Es terrible. Yo pensaba en los papás que hubiera estado en esa situación, que me dicen a mí en el colegio hay un niño que está agrediendo a otros niños con armas. Yo trataría de ingresar. Si yo fuera el marido de una profesora o tuviera a mis papás haciendo clases, como en su época, estaría muy preocupado por mis papás, qué les pasa a ellos. Y si fuera el padre o madre de ese niño, diría, ¿cómo no me di cuenta antes? La sensación de culpa. O por qué nadie me ayudó si yo avisé. Son muchas las variables para esto, ¿eh? Así que me podrían decir qué opinan y si han tenido incidentes como este. Es lamentable. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les guste mi reacción. Me dicen si están de acuerdo con alguno de estos. ¿Qué opinan? ¿Qué podemos hacer para que, junto con los pórticos, tomemos otras medidas que ayuden a que estas situaciones no pasen en un lugar donde uno estima que nuestros niños tienen que estar tranquilos, que son en los colegios, escuelas y liceos de Latinoamérica? Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.